Pregunta 3.3. Entonces, nos dicen que tenemos una señal F1 en el tiempo que es real y positiva. Sus frecuencias están contenidas bajo los 2 radianes por segundo. Entonces, bueno, por la propiedad número 4, sabemos que si la señal es real, entonces su magnitud, la magnitud del espectro es una función par, es decir, se refleja en torno al i, como vemos acá, y además la fase es impar. Entonces, bueno, la figura tiene que esta es un ejemplo, ustedes se pueden inventar cualquiera, lo que importa es que está contenida entre menos 2 y 2 radianes por segundo. Entonces ahora la parte A nos pide encontrar el espectro de cuando multiplicamos f1 de t por un coseno, específicamente de 4t. Entonces para proceder acá vamos a aprovechar las propiedades que tenemos y cómo podemos descomponer el coseno. Entonces sabemos que el coseno se puede descomponer como exponenciales complejas y además sabemos que una señal en el tiempo que está multiplicada por una exponencial compleja es equivalente a la misma transformada de Fourier de la señal original pero desplazada. Entonces vamos a expresar el coseno como es e elevado a 4j t menos, el coseno es par, es más, perdón, e a la menos 4j partido en 2. ¿Sí? Esto ustedes debiesen poder comprobarlo o verificarlo de su manera favorita, ¿sí? Cada uno tiene su forma predilecta de acordarse de las propiedades. Entonces, por linealidad, puedo separar esto como un medio veces la transformada de Fourier de f1 de t por e elevado a 4j y luego tengo que sumar un medio la transformada de Fourier de la misma pero con la exponencial negativa. Entonces la propiedad dice lo siguiente. Tenemos una señal en el tiempo, tenemos que simplemente encontrar el omega 0 y luego estamos. Aquí claramente el omega 0 vale 4, pero notar que cuando la exponencial está negativa, el desplazamiento es positivo. Entonces, esto acá me va a quedar un medio veces la transformada de Fourier de la señal original, que es f1 de omega, ¿cierto? Entonces me queda f1, pero esto es una f mayúscula normal, f1 de... La exponencial está positiva, por lo tanto resta 4, más un medio, la transformada de Fourier de la función original, pero en omega más 4, dado que ahora la exponencial está negativa. Analíticamente, esta es la respuesta, ¿cierto? Y gráficamente, ¿cómo se ve? No sé hasta dónde puedo llegar abajo. ¿Se sigue viendo? Bueno, lo voy a dibujar acá de nuevo en todo caso. Sí, es muy poco espacio. Ya, entonces, para graficar esto, para encontrar el espectro de... Bueno, esta en realidad es la función que llamé f2, ¿cierto? Entonces este es el espectro de f2 de t, donde f2 de t es f1 por coseno. Entonces para graficar esto, el espectro de f2 de t, de f2 de omega, o sea, la transformada de Fourier de f2, se va a ver una cosa así. Es la superposición de la original, bueno, dividida en la mitad, ¿cierto? Pero corrido 4 radianes por segundo hacia la izquierda y 4 radianes por segundo a la derecha. Entonces ponemos acá menos 4. Ponemos acá
más 4. Y esto sería algo así. ¿Verdad? Donde este sería, entonces llegaría al menos 2. Aquí está el menos 6. Y también sería así. Bueno, las proporciones no me quedaron muy buenas, pero se entiende la idea. Este llega hasta el 2 y este llega hasta el 6. Y esto de acá llega al 1/2. Ese sería el espectro dibujado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, en general esto es súper fuerte. Que si conozco el espectro de una señal, el espectro de esa señal multiplicada por un coseno, no es nada más que el mismo espectro, pero que se me divide y se me va una mitad a alta frecuencia y la otra mitad también a alta frecuencia, pero en negativo. Entonces eso es, bueno, en señales, eso es importantísimo. El seno tiene un efecto parecido, ¿cierto? Pero aparece una J, entonces es medio raro. Entonces ahora, vamos a la parte B, que es hacer lo mismo, pero multiplicado por otro coseno. Entonces vamos a usar un f3 de t, que va a ser igual a f2 de t, multiplicado por el coseno de 4t. No voy a escribir la forma analítica, pero en realidad la forma analítica la pueden hallar inmediatamente. ¿Cómo? Ya sabemos que una señal multiplicada por el coseno tiene esta estructura cuando esta f es la señal, la transformada de la señal original. Ustedes pueden aplicar el mismo principio, pero ahora tomando esta transformada como la transformada de f2, ¿cierto? Entonces, basta con tomar esta transformada, desplazarla a 4 hacia la izquierda, desplazarla a 4 hacia la derecha y superponer todo. Forma número 2. Gráfica. La forma gráfica es cuando multiplicamos por el coseno, el mismo espectro se va hacia la derecha y hacia la izquierda desplazado. Bueno, tomar este mismo espectro, desplazarlo hacia la derecha, hacia la izquierda y superponerlos. O método número 3, que es el que yo voy a usar ahora para poder contestar a la pregunta del error de fase, cuando se considera un error de fase. Voy a expresar f1 simplemente como f2, perdón, como f1 por coseno. Entonces esto no es más que f1 de t por el coseno cuadrado de 4t. Y puedo usar propiedades trigonométricas para concluir que f3 de t en realidad no es nada más que f1 de t. Coseno cuadrado es 1 más el coseno del doble del ángulo. Y eso dividido en 2. Entonces va a ser 1/2 f1 de t más 1/2 seno del doble del ángulo, o sea de 8t, por... Y tengo f1 de t de nuevo. Esto, perdón que haya puesto un seno, claramente es un coseno. Ya. Y bueno, tenemos la respuesta no analítica, ¿cierto? Pero podemos aplicar el mismo principio muy fácilmente para graficar esto. Entonces, si quiero graficar el espectro de f3 de omega, esto es omega, ¿cierto? f3 de omega. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que si aplico la transformada de Fourier, voy a tener 1/2 veces la transformada de Fourier original. O sea, aquí me debería aparecer la misma transformada original, pero partida en 2. Del menos 2 al 2, ¿cierto? Luego, tengo la transformada de como si fuera f2, pero en vez del coseno ser de 4t, es de 8t. Entonces lo que voy a tener es, al igual que acá se me desplaza hacia el menos 4 y el 4, este se me va a desplazar hacia el 8 y el menos 8. Y además, como va multiplicado por 1/2, con el 1/2 me queda 1/4. Ustedes pueden hacer todo este razonamiento y
pueden comprarlo ustedes mismos. Bueno, lamentablemente me quedo a la misma altura, pero son más bajos, ¿sí? Yo podría hacer esto un poco más alto para que se me note más. El punto es que este es un cuarto de altura. Este también es un cuarto de altura. Y este es un medio de altura, ¿sí? Este está centrado en el -8 y este está centrado en el 8. Entonces, si se fijan, esto es igual fuerte. Bueno, hasta la idea de esto es lograr entender cómo funciona la modulación AM, que es lo que se ve al principio del curso que van a tener después de sistemas y señales. De señales de telecomunicaciones, perdón. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando multipliqué la señal original por un coseno, eso se llama modulación en amplitud, o sea, la estoy modulando. Entonces, esta señal de acá ya no es la señal original, ¿sí? Es la señal multiplicada por un coseno, que ustedes se pueden imaginar cómo será, igual después se los voy a dibujar. Lo importante es que yo puedo recuperar mi señal original de la señal modulada. Entonces es como que esta contiene la información, pero la información está repartida en la frecuencia. Y la idea es recuperar esa información en la frecuencia. Para eso, justamente puedo multiplicar por otro coseno. Y lo que se destaca acá, lo que es fundamental, es que tengo de nuevo el mensaje original acá. Bueno, sí, está dividido en dos. Pero el contenido en frecuencia es prácticamente el mismo si lo multiplico por 2. No así estas componentes que aparecen acá, que se llaman las componentes de alta frecuencia. Por lo tanto, si yo soy capaz de eliminar estas componentes de alta frecuencia, me puedo quedar solo con el mensaje original y estoy recuperando perfectamente la señal que me querían enviar. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué filtro debería ocupar yo para que al hacer pasar esta señal, en la salida del sistema, sea justamente lo que me enviaron originalmente? Entonces, para esto, tengo simplemente que pensar que necesito una función de transferencia que me anule todo lo que está a la izquierda del -2, todo lo que está a la derecha del 2, y que me multiplique por 2 todo lo que está dentro. Entonces eso es muy simple. Entonces básicamente lo que estoy pidiendo es un h de omega tal que se vea, sí. Un h de omega que tenga esta forma. Entonces va a ser una cosa así y es nada más que un rectángulo. No sé si usé el nombre función de transferencia en la pregunta 3.2, pero nosotros teníamos un sistema LTI, ¿cierto? Y dijimos que tenía una respuesta impulso h de t, y que si uno le hace una entrada u de t y la salida es i de t, la salida se puede escribir como la convolución entre u de t y h de t, y luego en Fourier la salida no es más que la transformada de Fourier de la salida es la transformada de Fourier de la entrada por la transformada de Fourier de la respuesta impulso del sistema, que es lo que se denomina función de transferencia. Entonces básicamente yo voy a usar como entrada esta señal, que es la que tengo que modificar para llegar al original, y por lo tanto si uso esto como función de transferencia de mi sistema, mi salida va a ser el producto de h de omega o j omega con f3, y por lo tanto si multiplican esto con esto, recupero perfectamente f1. Pero la pregunta dice encontrar la respuesta impulso. Bueno, la respuesta impulso, si la función de transferencia es la transformada de Fourier de la respuesta impulso claramente es la transformada de Fourier inversa. Ah, bueno, claramente esto tiene altura 2, ¿cierto? Se me olvidó esa parte súper importante.
porque en F3 esto aparece dividido a la mitad. Entonces puedo aplicar directamente la transformada de Fourier inversa de h de j omega para obtener que es 1 partido 2pi, ¿cierto? La integral de, bueno, esto al infinito, pero esto va desde menos 2 a 2 nomás. La función vale 2 simplemente en este dominio. 2 y luego tengo que multiplicar por la exponencial. J omega t y tengo que deshacerme del omega para quedar con t, ¿cierto? Bueno, se me va esto y me queda 1 partido en pi por baja 1 partido jt, la exponencial de j omega t cuando omega vale 2 y luego cuando omega vale menos 2, por lo tanto esto me queda e a la 2 jt menos e a la menos 2 jt. Y podríamos dejarlo hasta acá, ¿cierto? En el estricto rigor sí está la respuesta impulso, pero esto es muy... me falta estética, ¿sí? Entonces, si amplifico por 2 arriba y abajo, o sea, creo un 2 acá y un 2 acá, esta cantidad partido en 2j, ustedes pueden comprobar fácilmente que no es nada más que el seno de teta, donde teta es lo que acompaña al j, o sea, 2t. Es decir, esto va a ser 2 por el seno de 2t partido en pi por t. Y listo. Esa es la respuesta impulso del sistema. Sí, si se fijan, me salté una parte que era considerar el error de fase del segundo coseno. Pero bueno, esta parte está clara, supongo. Entonces, esto sería... Falta volverme a la fase, pero es que... ¿Por qué no hice antes la parte de la fase? Porque lo que quería que vieran primero es que la parte que a mí me interesa de esta nueva señal que está en cierto modo ya demodulada, ¿sí? Porque ya recuperé la señal original prácticamente. Lo que me interesa es lo que queda aquí en la banda central, en torno a la banda 0. Lo que está en las altas frecuencias lo quiero eliminar. Entonces ahora vamos a ver por qué. Piensen que al multiplicar f1 por un coseno, esto lo pueden hacer ustedes en su casa, por ejemplo. ¿Sí? Estamos jugando acá. Ustedes están en su casa, toman la señal f1 y la multiplican con un coseno. Y listo. Les sale la señal f2. Y resulta que esto es lo que ustedes están mandando. O sea, aquí están ustedes en su casa, ¿cierto? Sí, yo. Y después mandan esta cuestión a otro lado, por el aire. Y la idea es que, por ejemplo, yo pueda recibir el mensaje. Entonces el mensaje es f1 multiplicado por un coseno. Y luego yo voy a recibir el mensaje. Sí se ve. Ya. F2, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por un coseno también. El problema es que si yo atrapo esa señal en el aire, ¿cómo puedo saber que está en fase justo por el coseno? Si piensan, el coseno se está oscilando todo el rato. ¿Cómo sé yo que lo voy a agarrar justo cuando el coseno está acá? Cosa que el coseno va a empezar justo cuando este coseno también empiece. Entonces, en realidad, al final, con lo que yo voy a obtener no es esto que está acá, sino que va a ser f1 de t por el coseno que ustedes multiplicaron tranquilos en su casa, ¿cierto? Y luego, el siguiente coseno va a tener un error de desfase con respecto al otro. Pero que lo vean. Y bueno, hay técnicas de control automático, ¿cierto? Yo podría aplicar aquí un controlador en mi casa para poder recibir bien el mensaje.
que detecte la fase y haga que la fase de estos dos sean iguales. Y eso funciona. De hecho, al que le interesa, esto se llama Phase Locked Loop, abreviado PLL. Pueden investigarlo. Pero eso es caro, ¿sí? No es conveniente. De hecho, ya, tengo que encontrar entonces esta parte. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esa fase al espectro? Entonces, si aplico la transformada de Fourier, este coseno lo puedo separar como coseno por coseno menos seno por seno. Y lo que me va a quedar es la transformada de Fourier de f1 de t por el coseno de 4t cuadrado por, y luego tengo el coseno de phi, y aquí tengo menos la transformada de Fourier de, y ahora viene la parte del seno, ¿cierto? Entonces me queda f1 de t por coseno de 4t, que está acá, por el seno de 4t, y luego tengo también el seno de phi. Bien. Entonces observen que esto que está acá no es nada más que coseno de phi por, esto es f3. Esto es perfectamente la transformada de Fourier de f3 de t. O sea, es lo que yo ya sé que puedo demodular, que puedo recuperar perfectamente usando este filtro. Un comentario también del filtro. Este es un filtro ideal. En la práctica es imposible obtener esta caída. Normalmente son como caídas así. Y acá arriba tiene ciertas oscilaciones, ¿cierto? No puede ser plano. Pero bueno, estamos aquí todo ideal, ¿cierto? Y este coseno, y luego tengo menos. Luego tengo el seno de phi como una constante acá. Por la transformada de Fourier de, y esto de acá es un medio, se voy a poner medio aquí, el un medio viene de acá porque este es un medio veces el seno al doble del ángulo. Lo importante acá es que si esto está multiplicado por un seno, bueno, yo había dicho que el efecto de multiplicar por un seno es parecido al del coseno, en el sentido de que toma el espectro original y lo manda hacia las frecuencias positiva y negativa según está acá. Yo dije que el seno hacía algo parecido, pero que aparecía una parte imaginaria y cosas raras. Lo importante es que esto de acá está en alta frecuencia. Por lo tanto, sí, eso me molesta en la alta frecuencia, pero igual después lo voy a cortar con mi filtro. Entonces no debería interesarme. Pero lo que sí es infernal acá es este coseno de phi. ¿Y por qué? Fíjese que si el phi vale 0, estoy justo en fase. Entonces esto vale 1 y esto vale 0. Y tengo justo la transformada de la señal que quería. Pero esto, que es lo que yo quiero recuperar, tiene un grave problema. Y es que el coseno se mueve entre 0 y 1. Es decir, en el peor de los casos, digamos, si phi fuera pi medios, o sea que los dos cosenos quedan muy desfasados, esto podría desaparecer completamente. Y el mensaje se puede perder. Entonces ese es el gran problema de esto que se llama demodulación sincrónica, que justamente requiere eso, que los dos cosenos estén sincronizados. Porque este coseno de acá puede hacer que el mensaje que vuelve a la frecuencia igual como está en F1, entonces va a quedar multiplicado por este coseno, que se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? Este coseno se mueve entre 0 y 1, pero puede ser 0. O sea, no sé qué tanto voy a recuperar de la señal original.
Así que a continuación vamos a ver una forma que también va a ocupar solamente, si se fijan, hasta ahora hemos usado solamente la transformada de Fourier. Que también voy a usar solamente la transformada de Fourier para ver cómo es que un diodo puede lograr un efecto similar. Sin estos problemas, ¿cierto? El diodo no hay que sincronizarlo. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver para la posibilidad de la demodulación asincrónica es comparar esta señal cuadrada con su primera armónica. Y puede parecer raro hacer esto al principio, pero después vamos a ver cuál es el objetivo. Entonces lo primero, bueno, el paso 0, ¿cierto? Para calcular la serie de Fourier, simplemente el periodo fundamental, ¿cierto? Y en consecuencia su frecuencia fundamental. Entonces vamos a ver. Esta señal claramente es impar, entonces puedo calcular la serie simplemente como senos. Así que voy a calcular el término BK, ¿cierto? Que se refiere a el coeficiente que acompaña a cada seno. Vamos a usar la especie de fórmula, ¿sí? Que es 2 veces partido el periodo, aquí el periodo es 2, integral de 0 a 2, de la señal que queremos, a la que queremos sacar la serie, por el seno de k veces la frecuencia fundamental, que ya sacamos que es pi, por el tiempo. En este caso, bueno, la fundamental, por ejemplo, se va a ver algo así. Va a ser un seno que va a aproximar la señal. Entonces, ustedes pueden pensarlo en sus casas y van a llegar a la conclusión de que en realidad puedo dividir esta integral simplemente de 0 a 1 y multiplicarla por 2. Dado que el valor de la integral en esta parte del periodo va a ser la misma que en esta parte. Entonces puedo hacer 2 veces la integral de 0 a 1. U de t aquí vale 1, entonces me queda solamente el seno. Y esto me queda 4 partido k pi. Ok. Si esta es la amplitud de cada seno, la amplitud de la fundamental, o sea, de B1 va a ser simplemente 4 partido pi. Entonces lo que el ejercicio nos dice es comparar la energía de la señal completa con el error que se produce al aproximar esta función con la fundamental. Para esto, entonces, bueno, la energía de U en un periodo, que de hecho ahora lo voy a calcular solamente en la mitad del periodo, porque por el mismo argumento que puede dividir esta integral, puedo calcular el ratio de las energías solamente en la mitad del periodo y es lo mismo, ¿sí? Ustedes se pueden convencer de eso. Entonces, solamente en la mitad del periodo, en t para 0 y 1, tengo que la energía de U no es nada más que la integral en el cuadrado de 0 a 1, que es 1. Muy simple. Y la energía de U menos, vamos a llamar a U1, la fundamental, va a ser, con la integral, estoy entre t0 y 1, ¿cierto? U vale 1 en toda esta parte del periodo, y el seno, o sea, la fundamental es el seno de amplitud que ya calculamos, ¿sí? Con Fourier. Y queda el seno de k vale 1, por lo tanto queda solamente pi t. Esto al cuadrado porque estamos calculando la energía. Desarrollamos la integral, adentro tenemos un cuadrado de binomio. Se me queda 1 menos 8 partido en pi, seno de pi t. Les recomiendo resolver esta integral por su cuenta, obvio. Y después verificar. Seno cuadrado de pi t dt. Esta integral vale 1. La integral del seno entre 1 y 2 me va a dar 2, por lo tanto me queda 16 partido pi cuadrado, perdón, ¿sí? Porque sale un pi partido por regla de la cadena. Y luego tengo, por el seno cuadrado ocupo la fórmula del doble del ángulo. El coseno del doble del ángulo estaría integrando básicamente en un periodo entero ese coseno, por lo tanto va a ser 0. Me queda un medio, por lo tanto me queda más 8 partido en pi cuadrado. Por lo tanto esto va a dar igual a 1 menos 8 partido en pi cuadrado. Si se fijan, 8 partido en pi cuadrado es, bueno, pi cuadrado es aproximadamente 9,8, un valor cercano a 1. Claramente esta energía es bien baja. De hecho, esto es aproximadamente 0,189.
Por lo tanto, en un periodo concluimos que el ratio de energía de U menos su fundamental sobre la energía de la señal original, que es U, es aproximadamente 0,189. Es decir, la energía del error es menor al 20% de la energía de la señal original. O sea que la fundamental aproxima muy bien a esta señal cuadrada. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Si se acuerdan, en la demodulación sincrónica, lo que hacíamos para demodular en primer lugar era multiplicar por un coseno. En este caso tenemos un seno, pero finalmente una función trigonométrica igual. Entonces, claramente hay una semejanza entre multiplicar por una señal cuadrada y multiplicar por un coseno. Un seno en este caso. Y entonces ahora vamos a ver por qué es importante esto. Esto es para después. Entonces, si yo tengo una señal impar, voy a llamar f de t, va a ser una señal impar. Entonces, una señal impar puede ser, supongamos que es así, luego se repite acá, ¿sí? Y la va a ser periódica, entonces va a ser una cosa así, así. Y para demodular asincrónicamente, entonces, lo que hacemos es pasar esto por un rectificador de onda completa. O sea, tenemos varios diodos y diodos hiperideales, ¿sí? Estamos considerando, ya deben haber visto en electrónica todas las limitaciones de los diodos. En este caso estoy considerando la curva del diodo perfecta, que se comporta o como cortocircuito o como circuito abierto y no tiene otra posibilidad. En ese caso, cuando f de t sea positiva, la señal no va a cambiar, se va a mantener positiva. Pero la parte negativa va a pasar a ser positiva, es como aplicarle un valor absoluto a la señal. Y esto es lo que vamos a tener, ¿cierto? Ahora, veamos la semejanza entre aplicar el rectificador ideal de onda completa y multiplicar por la cuadrada a la que recién le calculamos la serie de Fourier. Si se fijan, para pasar de acá a acá, esta parte la estoy multiplicando por 1, porque no cambia. La parte que está negativa pasa a ser positiva, por lo tanto es lo mismo que multiplicar por un menos 1. O sea, básicamente, esto es equivalente a multiplicar por 1 en la primera parte, menos 1 en la segunda parte, 1 acá de nuevo, y por lo tanto, fíjense que es igual a multiplicar por esto. Es decir, si yo tengo una señal impar y la paso por el rectificador ideal, es equivalente a multiplicar por una señal cuadrada que va de menos 1 a 1. Entonces, claramente recupero bien la señal, viéndolo en el espectro. Calculemos analíticamente el espectro para ver exactamente lo que obtenemos y así podemos comparar bien un espectro del otro. Entonces vamos a calcular la serie de Fourier la transformada de Fourier de la señal f de t, que sabemos que es una señal impar, por la cuadrada a la que acabamos de calcularle su serie. Voy a usar esta propiedad de la convolución en frecuencia, porque le estoy calculando la transformada a un producto de funciones en el tiempo y en la frecuencia aparece como convolución. Entonces esto va a ser 1 partido 2pi. Voy a tener la transformada de Fourier de la serie impar y esto convolucionado con la transformada de Fourier de la señal cuadrada. Por lo tanto, tengo 1 partido 2pi. A la transformada de Fourier de f de t la voy a llamar f de omega. Convolucionado con... Y como calculamos en la pregunta 1, si tenemos una función periódica y ya le conocemos su serie de Fourier, para calcular la transformada podemos aplicar esta propiedad y nos da un tren de deltas de Dirac. Y ya lo discutimos. Entonces esto va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, en todo el infinito. Notar que el k no puede valer 0. No lo voy a escribir, pero ustedes lo pueden suponer. Esto es el término de Fourier da 4 partido kpi. Luego tengo 2pi por el delta de Dirac
en omega menos k veces la fundamental, que en este caso es pi. Podemos simplificar un poco esto algebraicamente, ¿cierto? Me deshago del 2pi del 2pi y me queda f de omega, que es la transformada de la señal original, convolucionado con el siguiente tren de deltas de Dirac. Tenemos 4 partido kpi y los deltas. Entonces, grafiquemos este espectro y en la pregunta 1 ya vimos lo que pasaba cuando calculamos el espectro del producto de una señal con un coseno. Lo que pasaba, ¿cierto?, es que si yo tenía mi señal original así, luego el espectro del coseno me tiraba lo tiraba a alta frecuencia, tanto a las frecuencias positivas como a las frecuencias negativas, ¿sí? Multiplicar por el coseno. Debería ser algo parecido al multiplicar por la cuadrada. De hecho, fíjense que el espectro del coseno es así. Un delta de Dirac aquí y un delta de Dirac acá en las frecuencias del coseno mismo. Lo voy a llamar omega 0 y menos omega 0. Básicamente, entonces, aquí lo primero que tengo también son deltas de Dirac, en la fundamental, que en este caso es pi, y luego tengo un tren de delta, por lo tanto, en los múltiplos de la fundamental, pero que porque como k está en el denominador, la amplitud, el área de cada delta de Dirac va disminuyendo. Entonces, voy a graficar esta cosa, y supongamos que f de omega es este triangulito, ¿sí? Por simplicidad. Si se ve, sí se ve. Entonces, f de omega va a ser este triangulito y por lo tanto cuando lo convolucionar con un delta es muy fácil. Simplemente la señal aparece tal cual, desplazada en el desplazamiento que tenga el respectivo delta. Entonces, esto va a ser así. Dijimos que en k igual 0 no iba a haber. Vamos a tener en pi y en menos pi. Entonces, pi menos pi. La misma señal, pero multiplicada por esto que aparece aquí, que va a ser cuando k vale 1, que es 4 partido pi. Luego deberíamos tener en 2pi y en menos 2pi un triangulito más chiquitito. Bueno, se me salió parecido porque no le pego al dibujo, pero se nota que esto va a ser 4 partido 2pi. Este también, y luego vuelve a aparecer un triangulito más chiquitito todavía, que va a ser 4 partido 3pi, y etcétera. Y por lo tanto, si se fijan, si nos quedáramos solo con esta parte, se parece al espectro del coseno. Y luego tiene esos como ruidos en alta frecuencia que saldrían al rectificar. Y eso contestaría en estricto rigor las preguntas que estaban planteadas. Pero voy a ocupar el último minuto para explicar un poco por qué un diodo también funciona. Y en realidad la respuesta es bastante simple. Supongamos que queremos demodular. Supongamos que tenemos la siguiente señal. Si se acuerdan, en la primera parte yo dije que la señal sea real y positiva. Y eso tiene una razón en verdad. Entonces supongamos que esta es la señal, una cosa así. Entonces, lo voy a llamar f de t. Cuando yo la modulo en frecuencia, perdón, en amplitud, lo que estoy haciendo es multiplicar por un coseno, ¿cierto? Por definición dijimos que íbamos a modular multiplicando por un coseno. Entonces cuando multiplico esto por un coseno, lo que me aparece, supongamos que el coseno va a ser una cosa de alta frecuencia, o sea, una cosa así. Lo que me aparece es el mismo coseno, pero su amplitud va a ir cambiando según la señal f de t. Este es f de t, que es la misma señal que está acá. Y por lo tanto, si yo quiero recuperar f de t, lo que puedo hacer es rectificar este producto. Por lo tanto, todos los senos, o sea, todas las partes negativas van a subir y me va a quedar una cosa así, donde f de t sigue estando acá. Y con un diodo le puedo sacar la parte continua a esto. Y justamente la parte continua, supongo que ustedes ya vieron el ripple, que es un poco desordenado, pero bueno, da lo mismo, si esto es más allá de las preguntas, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar aquí es que el ripple va a hacer esto.
Aquí va a bajar un poco, va a bajar un poco más, va a bajar un poco y la señal se irá aproximando cada vez más a F. Y bueno, esto es básicamente lo que van a ver una parte importante de telecomunicaciones. Y que si se fijan no es nada más que la aplicación de la transformada de Fourier. Y eso sería.